Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí. He tenido un Igual. fallo técnico y he tenido que salir en directo. Estaba haciendo un anticipo ya Ah, de qué tu bueno. maravilloso libro y hacía tiempo mientras entrabas. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Tú, todo bien? Sí, sí. Ahora ya viendo la luz, como vamos viendo que poco a poco vamos haciendo cositas de antes, pues parece que estamos todos un poco más animados. Sí, es verdad, es verdad. Vemos un poquito la luz y eso es mucho. De hecho, se está notando en los directos, que al principio había un boom de directos y ahora ya a la hora se nota que la gente Sí, empieza a salir. Pero bueno, igualmente yo me he acostumbrado, es ahora un ratito que me está permitiendo conocer a un montón de deportistas y sobre todo escuchar vuestras historias, que es lo más importante. He qué de bueno. decir que todavía estoy por la mitad, me falta un trocito del libro, pero la primera parte tengo un montón de anotaciones para que nos cuentes y para que bueno, compartas con nosotros, más allá del libro, cómo fue tu época deportiva. Y estaba diciendo antes de que entraras que lo que me está gustando es que muestras todo, ¿no? Que no solo la parte bonita, que es lo que se ve, sino también la dureza del sacrificio, de las renuncias. Y bueno, no me quiero anticipar ni quiero desvelar todo lo que tengo aquí anotado. Lo primero, bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue esa niña de 14 años que de repente deja su casa y a su familia y le dicen que se tiene que ir a Madrid, que es una cuestión que hemos hablado estos días también, si con esa edad es bueno, no es bueno, ayuda, no ayuda. Cuéntanos. Sí, pues mira, la verdad es que, fíjate, como has dicho, lo de es bueno, no es bueno, es una cuestión que al final fue muy juzgada para mis padres, Uh -huh. porque es una decisión que al final, por mucho que yo quisiera, la tomaban ellos, ¿no? Yo era una menor y bueno, me había dedicado a entrenar toda mi vida y ya 2 años atrás se había convertido ya en que quería ser gimnasta de la tele, ¿no? Como yo les Uh decía a -huh. mis padres. Y la verdad es que cuando se surgió el momento de la oportunidad de poder ir al equipo nacional, que me convocaron, me seleccionaron después de varias pruebas y Uh después -huh. de todo el esfuerzo que había hecho, pues la verdad es que yo no lo planteé. Yo di por hecho que me iban a dejar. Y, ay, espera, no sé si me oigo en retorno, no sé si me oigo yo o... Sí, Yo te hola. digo bien. ¿Me oyes bien? Vale, vale, Sí. perfecto. Y entonces, claro, yo daba por hecho, ¿no? Que me iba a Madrid, que me iba al equipo nacional y que mi vida iba a cambiar. Y mis padres, bueno, pues con el paso del tiempo, bueno, pues es una decisión que tomaron ellos, que lo valoraron ellos, Uh -huh. y sí que es verdad que me pusieron condiciones. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Que se lo agradeceré toda mi vida. Creo que tomaron la decisión correcta, pero no solo porque conseguí llegar a lo más alto, ¿no? En el deporte, sino porque me enseñaron, que es lo que yo ahora inculco a mi hija, ¿no? Me enseñaron yo siempre le digo, ¿no? Me dejaron volar por los sueños a pesar de sus miedos, ¿no? Que hay veces cuántos papás y mamás no dejamos hacer algo a nuestros hijos por miedo nuestro, ¿no? No porque Uh ellos -huh. no lo deban hacer. Y es verdad que fueron muy juzgados porque al final la sociedad está muy, bueno, ¿no? Pues tenemos que hacer lo que está políticamente correcto o lo que está estipulado, y lo estipulado para un adolescente es ir al instituto, estudiar, y entonces de repente era salir de lo convencional, ¿no? Y bueno, yo siempre se lo agradezco toda mi vida porque me dieron la oportunidad de que en vez de estar en el instituto por la mañana y quedando con los amigos y saliendo los sábados por la noche, estuve viajando por todo el mundo. Entonces creo que la elección fue muchísimo mejor y muchísimo más buena a pesar de las épocas complicadas que pasé, ¿no? Pero siempre se lo agradeceré que me dejaran un poco la libertad de elegir. La verdad que invito a todo aquel que no lo haya leído que lo haga porque, o sea, lo cuentas de una manera que te sumerges. O sea, yo me he visto siendo tú. O sea, he vivido las historias de Emilio, que me ha Ay, impactado mucho que le no. llamaréis Emilio. Ahora nos cuentas quién es Sí, Emilio. Me ha impresionado las chucherías escondidas en el peluche, las cartas de tu padre, ¿no? Con esos mensajes tan sí. poderosos y tan reales que, bueno, que una niña de esa edad, fuera de su familia, el apoyo, el Mm, soporte, ¿no? El equilibrio que otorga en esos momentos de crecimiento un padre y una madre, cómo él se encargaba que a pesar de la distancia bueno, te mandaba mensajes para que los días que no fueran tan positivos, pues que tuvieras esas. Bueno, es que hay que hablar de que antes no era como ahora, que ahora tienes el WhatsApp,
¿no? Y Claro, cualquier claro, niño que se no va a un teníamos ni equipo móvil. nacional, CAL, sea lo que sea, que no está en su ciudad, videollamada ya lo hemos visto, no hay problema, ¿no? Pero antiguamente No, no era es lo que mismo, y claro, encima la no teníamos cabina. ni, eso es, no teníamos ni móvil. O sea, era llamadas que teníamos una cabina y horario y sí, era mucho más complicado. Pero bueno, pero al final lo que dices, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Cuando los cimientos están bien hechos, creo que es mucho, mucho mejor. Y es verdad, me hace mucha ilusión que me digas lo del libro, que te sumerges, porque cuando empecé esta aventura del libro, sí que le decía a Cristina Gallo, que lo escribió conmigo, sí que le decía, digo, yo quiero que el libro, cuando alguien lo lea, me esté leyendo a mí. O sea, era muy importante para mí que me estuviera leyendo tal cual soy yo y contar las cosas tal cual, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque es lo que hay. Quiero decir, todo en esta vida tiene su balanza, ¿no? Y creo que hay que exponerla y luego cada uno elige. Yo te iré contando, conforme vayamos llegando a puntos clave, te diré cómo lo he vivido, porque ha habido un trozo incluso que me he levantado y me he ido con el libro por casa como diciendo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que una niña de 14 años se tuviera que ver también en esa tesitura? Que bueno, al final estabas cumpliendo tu sueño, pero vamos a ir adentrándonos. ¿Cómo es ese momento en el que te seleccionan para ir al equipo nacional de suplente, en principio, ¿no? Y Sí. llegas a ese chalet donde estáis conviviendo. ¿Cómo es, sobre todo, la integración que tanto hablas, que al principio todo era maravilloso, ¿no? Que te preguntaban, ¿estás preparada? Y tú, sí, sí, estoy preparada. No veías Sí. inconveniente alguno, pero como la evolución de los días y, bueno, esas piezas o encima que, como hablábamos, que convivís juntas, que estáis compartiendo, pero también competís, ¿no? Porque al final no hay plazas para todas. ¿Cómo es ¿cómo llega una novata, como tú dices en el libro, a una convivencia que ya está estructurada? Pues la convivencia, o sea, la bienvenida no fue nada agradable, porque yo es verdad que llegué al equipo nacional cuando el equipo ya estaba más o menos formado, porque llegué más tarde, entonces no éramos todas nuevas, un equipo ya más o menos elegido, y de repente llegué yo, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos todas entre 14 15 años, y al final era como una amenaza, ¿no? Llega alguien nuevo y esto lo trasladas a la vida y es así, ¿no? Es cuando alguien llega nuevo y todo el mundo hace como, wow, esto es una amenaza, me puede quitar el puesto. Entonces, pues cuando eres niña todavía eres más duro, ¿no? Y más cruel. Entonces, las compañeras querían que cuantas menos amenazas hubiese, mejor para ellas. Y no me lo pusieron fácil para que yo optara porque esto no lo puedo aguantar y me voy, ¿no? Y eran cosas de crías, pero esas cosas de crías que son difíciles a veces de gestionar y de decir, ostras, me lo están poniendo muy difícil, pero a mí no me, la verdad es que no me afectó para seguir cumpliendo mi sueño, ¿no? Yo tenía muy claro que quería ir allí a currar y que quería trabajar en lo que yo estaba dispuesta y que lo otro era, pues bueno, como yo ahora le digo a mi hija, ¿no? Peajes que hay que pasar y que adelante. Y la verdad es que lo superé más o menos bien. Eso lo reflejas muy bien, lo de, bueno, ya no sé si porque comentabas que eras poco, bueno, que te retraías bastante y que te costaba también abrirte en entornos nuevos, sino también porque estás muy focalizada, como tú dices, que sabías para qué estabas allí, a pesar de la corta edad lo tenías claro. Cuando llega Emilio a tu vida, cuéntanos, para el que no sepa quién es Emilio, porque Pues eso ha mira, sido... Emilio era nuestro enemigo, no, era el peso, que teníamos un peso diario, nos pesaban todos los días. Entonces, bueno, Emilia vivía con nosotros, Emilia Boneva, nuestra seleccionadora, y era, no le habíamos puesto el nombre nosotros, o sea, esto venía de generación que le habían puesto el nombre de Emilio y bueno, era todos los días subíamos a Emilio y Emilio delataba si habíamos comido de más o habíamos comido de menos, ¿no? Y es verdad que es algo que por suerte ha cambiado porque es una de las cosas que debía cambiar. Es verdad que a mí no me afectó, pero pesarte diariamente no es bueno psicológicamente, pero es que yo creo que no es bueno para nadie, me refiero. Todos los días subirte a una báscula y tener que mirar un número, creo que sin querer te obsesiona Y con por... 14 años, ¿no? Que Claro, todavía claro, estás en desarrollo, que eres eso un es, real en ese eso sentido y es. que Entonces, claro, entonces a nosotros es verdad que nosotros no nos llegaba a obsesionar de tal manera como igual probablemente igual de más adulta porque era como buah, el peso, ¿sabes? Era como lo teníamos de una forma más de que sabíamos lo que nos pesaba todo, lo que si habíamos comido de más, bueno, los truquitos que teníamos que hacer, pero es verdad que el peso diario
a mi parecer era una equivocación. Se llevaba desde antiguamente y luego por suerte lo cambiaron. Bueno, ha evolucionado mucho y ahora en la gimnasia como en otros deportes hay que estar saludable, pero no te tienen que pesar todos los días. Ha evolucionado, Tania, pero sí que es cierto que, bueno, con mi experiencia sí que sigue siendo un deporte que tiene una relación con la comida y con esa, es tan estricto y es tan preciso todo que se lleva todos los términos. Ya no sé si por herencia, ¿no? De alguna manera, por cómo se inculca desde pequeñitas con las entrenadoras que vais teniendo, con entrenadores, o ya la exigencia también de uno mismo, pero sí que es un deporte que, bueno, que hemos visto bastantes casos asociados a trastorno de conducta alimentaria, ya sin llegar a eso, pero sí con esa obsesión que a edades como 14, 15 años, tener que estar pendiente si me puedo comer 3, 2 galletas o tener que contabilizar todo aquello que me voy comiendo. ¿Crees que a esas edades una está preparada para tener esa relación con la comida y tener esos objetivos? Mira, pues yo creo, yo como siempre ahora lo relacionas lo que dices tú, ¿no? Ha evolucionado, pero todavía sigue habiendo, pues sigue habiendo entrenadoras de mentalidad mucho más, bueno, pues atrasada en ese sentido, que no evoluciona y entonces es verdad que hay niñas que todavía llegan a ese punto de obsesión y de estar pensando en lo que no tienen que pensar. Yo cuando trabajo con nenas y cuando he estado en clubes, yo siempre lo digo, creo que tiene que estar en la educación antes que en la prohibición y en decir a una niña que no puede comer o que esto engorda, que esto no engorda, ¿no? Creo que es mucho más interesante que se trabaje con la gimnasta desde el punto de vista salud antes que deporte. Es decir, no tienes que estar delgada para hacer gimnasia. Tienes que estar saludable porque en tu vida, estando saludable, vas a estar mejor. Entonces, en el momento que una persona interioriza que comer saludable le va a ir mejor, pues es que ya va a estar bien para la gimnasia también, ¿no? Yo siempre estoy intentando que se quite un poco el tópico ese de gimnasta delgada, ¿no? Porque al final hay gimnastas campeonas del mundo que no son un esqueleto, pero sí están cuidadas como se cuidarían aunque no hicieran gimnasia, ¿no? Y lo que pasa que lo que dices, yo creo que se nos arrastra desde hace muchos años bueno, pues ese lastre que tenemos, ¿no? De que la gimnasta tiene que estar excesivamente delgada y entonces todavía pues es como en el mundo de, de las modelos, ¿no? Yo creo que es un lastre que al final, según quien te toque que te dirija, pues puedes tener un problema o puedes llevarlo de una manera buena. Al final son los estereotipos y al hilo de esto introducir lo de la estatura, que es algo de lo que más, bueno, lo de las espalderas, ahí sí que es como, o sea, no daba crédito de, o sea, Sí, es que lo he sentido yo como si fuera yo la que lo estuviera viviendo, ¿no? Y esa llamada a tu padre, bueno, no me adelanto, es que lo tengo sí, muy sí. reciente. Pero el tema de los estereotipos y sobre todo la estatura, que no solo en tu caso, pero bailarinas, danza, ballet, ¿no? Que hay chicas o chicos muy talentosos con muy buenas habilidades, pero como que se limita el tema de la estatura. Y bueno, Claro, en yo tu creo que caso era algo que te acarreaba, ¿no? Que sí, que destacabas, pero sí, eso, en mi caso no me seleccionaron inicialmente no me seleccionaron para el equipo, precisamente por eso, ¿no? Porque era bajita y tenía que ocupar una talla, o sea, tenía que medir una talla que no medía, ¿no? Y es verdad que vuelvo un poco a lo que es la base, ¿no? Que realmente no podemos cambiar, hay veces que no podemos cambiar, ¿no? Que tenemos los estereotipos montados y hay veces que en la vida vas a ir por un sitio que te van a decir, bueno, ves que tienes que medir unos 60, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que todas las personas siempre tengamos nuestros límites y nuestras líneas, ¿no? Yo siempre digo, la línea de uno puede ser muy diferente a mi línea, pero mi línea que me la dejen mantener. Y creo que es importante que inculquemos también que no siempre todo vale. Y yo tenía un sueño que era llegar al equipo nacional, tenía un sueño que era conseguir ir a unos Juegos Olímpicos, pero en mi casa me habían inculcado que no todo a cualquier precio. Y entonces es verdad que en cuanto a ese día de repente me convocaron, porque finalmente me convocaron, pero yo no había crecido, la entrenadora se quedó a final del entrenamiento y me colgó de las espalderas y yo no me sentí, primero me sentí humillada, o sea, realmente es complicado porque la entrenadora nunca lo sintió así y yo no le culpabilizo ahora, quiero decir, no le tengo ni rencor ni le culpabilizo de nada. Pero de repente con 14 añitos verte colgada de una pared y decirte que te estiran de las piernas
que además me parece una locura, quiero decir, nadie crece porque te estiren. No, Si no, no, es que si encima tuviera un impacto, pero claro, o sea, realmente dices, bueno, pues es que yo me habría estirado toda mi vida para medir 1,75 y no es el caso, ¿no? Mi caso ha sido ponerme tacón luego y entonces es verdad que ese día, pues lo que dices, en otro momento o igual si yo no hubiera tenido esos límites bien fijados, lo habría permitido y mi primera reacción fue llamar a mi casa y decir, oye, me ha pasado esto y mis padres lo tuvieron claro. Lo mismo que me dejaron volar y me dejaron cumplir mi sueño, lo tenían claro que si eso pasaba un solo día más, venían a Madrid y me recogían. Lo tenían clarísimo y no volvió a pasar. Llamaron a la federación y por suerte no volvió a pasar. O sea, pasó solo un día. ¿qué les dirías a aquellas personas que, bueno, que como tú, que tienen un sueño, tienen sus cualidades, pero sí que hay, pues en este caso la estatura o alguna condición que puede dificultar o que no, que en ese momento no coincide con lo que se pide? Porque esto ya lo sabemos también que es temporal, ¿no? Que en un momento dado, si las compañeras que estaban en el equipo hubieran tenido otra estatura, pues igual tu estatura no hubiera sido un inconveniente, sino al contrario, hubiera sido lo buscado, ¿no? Que al final son marcas y son modas y son cuestiones que van cambiando en el tiempo. Pero sí que es verdad que yo he ido conociendo bailarinas o otras deportistas que han estado limitadas en ese sentido con la estatura, y es algo que es una mochila que o te desprendes de ella y, como tú dices, aceptar, ¿no? Que soy como soy lo que soy y hasta donde pueda puedo, o es una mochila que pesa Claro. mucho porque te están diciendo que no a algo que tampoco puedes cambiar. Claro, eso es. Yo creo que es muy importante el decir qué depende de mí. Es decir, el tener muy claro qué depende de mí y qué no depende de mí. Yo en ese momento siempre decía, ¿depende de mí crecer? No. Es que por mucho que me esfuerce, por mucho que trabaje, por muchas horas que meta en un gimnasio, yo no voy a crecer. Entonces, algo que yo no puede depender de mí, no puedo permitir que me rompa mi vida. Y entonces es decir, bueno, lo que depende de mí lo voy a trabajar y voy a decir, ¿qué dependía de mí? Demostrar que era una buena gimnasta. A partir de ahí ya no podía hacer nada más. Entonces es asumir todo lo que depende de ti, esforzarte en ello, pero sí que es verdad que intentar que las cosas externas, como le digo a mi peque, ¿no? Al final las cosas externas, ay, las cosas externas que no dependan de uno, pues intentar que no puedan con nosotros, ¿no? Porque si no, al final ganan ellos y es lo que no podemos permitir. Hay una frase que textual no la tengo, pero ahora que aprovecho que has dicho lo de me dejaban volar con un sueño, haces como una mención tipo que no te decían todo lo que te ibas a perder, ¿no? Que no se podía recuperar. Una reflexión de sí, me han dejado volar, he disfrutado, pero nadie me dijo que todo lo que me he perdido en ese tiempo ya no lo voy a recuperar. Sí, es verdad. Fíjate, y esto yo creo que es con la edad y con la experiencia vital, ¿no? Es verdad que al principio cuando eres niña piensas, ¿no? Cuando me retiré y precisamente cuando escribí ese libro, que hace ya 12 años que lo escribí, piensas en todas esas cosas que renuncias, ¿no? El paso del tiempo me ha enseñado a que no he renunciado a nada, sino que cambié. Es verdad que, bueno, pues lo que decimos, ¿no? La madurez y los años te enseñan que realmente no renuncié a nada. Renuncié, bueno, no hice cosas, ¿no? Pero las cambié por otras. Y a día de hoy dices, bueno, lo que no pude hacer o había renunciado, ¿no? Esas renuncias que hice, pues las he podido recuperar. No considero que, no sé, igual es mi cabeza, ¿eh? Pero sí que es verdad que, Bueno, al final sí, que evolucionamos y las cosas no se ven igual. Y eso seguramente es. dentro de 10 años más, pues habrá cosas que Sí, las habrás vuelto a sentir de es verdad, otra entonces sí que manera es verdad por el sí que es estilo. verdad que renuncias a cosas, pero bueno, me gusta mucho más verlo porque las cambié. Cambié una cosa por otra, ¿no? Cambié un tipo de adolescencia por otra y luego lo que pude perderme en ese momento lo hice después, que es verdad que no se recuperó en esa edad, pero lo pude hacer con más edad. El tema de los estudios, que me ha parecido también muy interesante porque eras una buena estudiante, ¿no? Y ahora de repente pues se te planteaba que, bueno, pues que los ritmos de los entrenamientos iban a condicionar las horas de clase y bueno, me ha encantado lo de que Almudena Cid fuera tu biblioteca. Ella iba leyendo libros y te los iba pasando a ti, ¿no?
que te ha gustado siempre la lectura y te apoyaste también en ella para, bueno, pues para evadirte, leías mucho, siempre comentas que vas con un libro en los traslados y Sí, luego es verdad, me ha es hecho verdad. gracia que dices, no, cuando Almudena terminaba los libros era mi biblioteca, me los Sí, así es. pasaba. Sí. Ella también leía mucho y me los iba pasando, ¿no? Y es verdad que yo de pequeñita pues tenía bueno, pues la frase de mis padres de, ¿no? Lee, lee, porque aunque no puedas en ese momento estudiar, leer te va a dar cultura, te va a dar, bueno, pues en mi casa mi padre, por ejemplo, no estudió, no pudo estudiar de pequeño, pero devora libros, ¿no? Y entonces sabe de historia como si hubiese estudiado una carrera. Y entonces, bueno, pues siempre me quedaba eso, ¿no? Que mi padre no había podido estudiar en su juventud, pero que había leído tanto que le consideraba una persona súper culta y que tenía un montón de sabiduría, ¿no? Y entonces era como, bueno, yo si no puedo ir al cole, pues voy a leer para no Para perder. compensar. Sí, eso es, ¿no? Para compensar un poco eso, ¿no? Y bueno, y así era, ¿no? Ella iba terminando libros y yo en esas horas de furgoneta y de viajes y de todo, ¿no? Pues los libros eran mi compañía. Lo importante de los mensajes de los padres, ¿eh? Fíjate cómo se quedan desde pequeñita y cómo luego lo vas asociando y, bueno, de alguna manera, aunque no esté, cómo nos dejan huella. Uy, creo que te he perdido. Ania, te me has quedado congelado. A ver si vuelves. Ahora, ¿Ahora sí, me ves? sí, Perdonad, ¿eh? Me han te había llamado por quedado teléfono. congelada. Me han llamado por teléfono que no he podido coger, a ver si luego me ven en Instagram y ahora le diré Vale, que vale. no podía coger. Ya, ¿me veis ya? Se quedó un ¿Me poco. veis? Ahora te veo bien. Sí, Ahora, ahora, genial. Vale, no sé dónde genial. estábamos. Con el corte me he Sí, perdido. perdona, perdona, que me han llamado justo por teléfono y se ha cortado. No, lo que decías de la importancia de los Los mensajes de los mensajes de padres, los padres. creo, creo que es muy importante por eso, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Todas las cositas que le digo a mi peque, al final digo, serán cimientos que le valdrán para cuando sea mayor, seguro, y se acordará, como yo me acuerdo de lo que me decían mis padres en casa. Seguro que sí. ¿Qué significó conseguir una medalla? Porque hablas en varias ocasiones de lo que es una medalla, ¿no? Sí, eso es. Pues, ¿qué significó? Pues la verdad es que en su momento significó el trabajo bien hecho. Ujú. Era un poco bueno, pues el sueño que yo tenía de pequeñita, ¿no? Y como les decía a mis papis, ¿no? Tengo la medalla que yo veo por televisión y que tienen esos deportistas que yo admiro y que yo veo por la tele y de repente la he conseguido, ¿no? Con el paso del tiempo es verdad que se valora todo muchísimo más. Entonces tenía 16 añitos y esa medalla, pues la verdad es que la valoro como muchísimo más importante de lo que era en su momento. Al final ha pasado 24 años ahora este verano y es la única medalla de oro en nuestro deporte y la verdad es que cuesta Todos los- mucho. Sí, cuesta mucho ganar una medalla en unos juegos y para mí cualquier deportista que vaya a unos juegos ya me parece totalmente que tiene toda mi admiración, ¿no? Entonces es verdad que una medalla cuesta mucho ganarla y ahora con el tiempo la valoro muchísimo más. ¿Cómo se vive ese momento en el que vas a los juegos, ya más allá de lo que es la medalla, pero el viaje, la convivencia, al final por todo lo que trabajabas, ¿no? Porque ese era tu sueño, por eso te sacrificabas, te esforzabas y cumplías con todo, con el único afán de que llegara ese momento. ¿Cómo se vive? Pues la verdad es que yo lo viví, fue como de repente decir, ostras, ya somos, yo siempre lo digo, ¿no? Es como que fue la primera vez que me sentí deportista de primera. Porque al final las gimnastas venimos de un deporte minoritario, de un deporte que no es mediático, y de repente en los Juegos Olímpicos todo se iguala. De repente todos luchamos por lo mismo, todos estamos por la misma medalla, y es lo mismo un futbolista, un tenista, una gimnasta. O sea, de repente todos los deportes se igualan y todos estamos de igual a igual. Y fue el primer evento en el que yo me consideré un deportista más, ¿no? Un deportista ya, pues como somos, ¿no? Éramos deportes profesionales, pero la gimnasia costaba un poquito más demostrarlo. Y para mí fue esa sensación, ¿no? Estar en un evento deportivo que tenía mucha más repercusión, que de repente, bueno, pues ya la gimnasia era parte de todo
evento y sobre todo que además mediáticamente la gimnasia era una de las posibles medallas, ¿no? Entonces Ujú. teníamos esa presión, pero que para nosotros en vez de presión era como bueno, como un wow, creen en nosotras, ¿no? Eso es eso mismo que tú acabas de decir ahora, las expectativas que había sobre vosotras, ¿así se vivía? O sea, no lo vivíais con el afán de tener que cumplir y de tener que llegar. Pues mira, No no, se convirtió en presión en ningún momento, no lo vivisteis no, así. es Ujú. verdad que no lo vivimos porque es verdad que yo ahora lo comparo, ¿no? Ahora tienes que controlar muchísimo emocionalmente, siendo deportista ahora tienes que controlar mucho porque tenemos tan fácil llegar a todo, ¿no? Las redes sociales, entonces claro, en mi época no había nada de eso. Entonces estábamos muy aisladas porque al final mediáticamente estaba la prensa, la televisión, Ujú. pero la entrenadora se preocupaba muy mucho de que estuviéramos guardadas ante eso. Entonces, no teníamos una presión de más, simplemente sabíamos que se contaba con una posible medalla nuestra, pero es que nosotros también creíamos que podíamos conseguir esa medalla. Entonces, no lo vivimos como una presión. Yo creo que ahora es mucho más complicado gestionar la parte, bueno, pues todas esas críticas o la parte de presión creo que es mucho más complicado porque el deportista tiene acceso a muchísimo más que antes. Antes no teníamos ese acceso. La verdad que yo considero que es un deporte muy estricto respecto, ya empezando cuando vas a cualquier campeonato, las entrenadoras, el tono de voz, el cómo se dirige a las niñas, que al final son niñas, ¿no? Estamos hablando de niñas de, me da igual, 7 8 9 años, Mm. y parece por momentos que estés viendo que son niñas, mujeres adultas ya de 18, o sea, hay una relación de exigencia que seguramente volvemos a lo mismo, ¿no? Propio del deporte y de esa precisión que no vale con hacerlo correcto, o sea, no vale con hacerlo bien, sino que tiene que estar perfecto. No sé, que se busca la perfección, pero yo las ocasiones que he tenido de compartir y de ir a campeonatos y ver cómo, da igual, que sean españolas, que sean búlgaras, que sean, da igual, o sea, es el ambiente que se respira. Y bueno, de hecho tu entrenadora meticulosa, los horarios, ¿no? Sobre todo algo que me ha impresionado también, que la cocina estuviera cerrada con candado. O sea, no podéis entrar a la Y, cocina. Sí, es verdad, es lo que dices tú. Es verdad. Yo, por ejemplo, ahora que, bueno, pues trabajo con equipos de gimnasia, es verdad que de repente me di cuenta que tenía que trabajar mucho más con las entrenadoras que con las gimnastas, porque, bueno, lo que dices, las entrenadoras, hay mucha. Al final te sacas un título de entrenador, pero en el título de entrenador te enseñan la parte técnica, pero no te enseñan a gestionar con personitas tan pequeñitas y hay muchas entrenadoras que yo sí que lo considero que hay muchas entrenadoras que hay que tener mucho cuidado cómo hablas a una niña pequeña, que los papás tienen que estar muy pendientes de quién habla a nuestra niña y de cómo la tratan, porque sí que es verdad que yo siempre he creído que la confianza no está reñida con la exigencia. Y yo viví una exigencia extrema y es verdad que llegué al oro olímpico, pero creo que se puede hacer de mil maneras y creo que lo importante al final es lo que te quede como persona, ¿no? Antes que un metal o que cualquier éxito deportivo. Y bueno, somos niñas muy pequeñitas y es verdad que tenemos que tener mucho cuidado de cómo se trata, ¿no? Porque al final lo que le digas a una niña de 7 años le va a marcar para el resto de su vida. Es que la verdad que es chocante, que tampoco me gusta generalizar porque como todo hay de todos perfiles en todos los deportes, pero sí que es verdad bueno, que la manera en comunicarse y que buscando siempre el bien, entiendo, pero sí que, como tú dices, la profesionalidad, la exigencia y el hacer las cosas correctas no quita que puedas sonreír o ¿no? Que esa rigidez, esa frialdad, que en algunas ocasiones, como tú dices, cuando sois tan peques, pues bueno, el cariño, el acercamiento, una mirada cómplice, pues que quita tensión y que creo que favorece, ¿no? Pero bueno, Sí, es sí, interesante que hagas bueno, ahora cada vez en los cursos de entrenadores de cualquier disciplina, cada vez hay más psicólogos, por suerte, que bueno, que intentamos dar herramientas porque al final de nada nos sirve tener todos los conocimientos técnicos del mundo si luego no llegas o tu mensaje llega totalmente de una manera totalmente diferente a la que pretenden. Entonces, de nada me sirve claro. tener la mochila llena si no la sé utilizar.
Claro, eso es, porque al final dices, es verdad que por suerte han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y cada vez son menos, pero yo a día de hoy, en la actualidad, hay clubes deportivos de gimnasia que son una maravilla y que entras y se respira lo que se tiene que respirar, pero hay otros gimnasios que entras y no se puede ni hablar, ¿no? Y es como si entraras allí y entonces, bueno, pues al final una niña de 12 años se tiene que divertir, ¿no? Creo que se lo tiene que pasar bien, ante todo porque es que yo con 12 años me lo pasaba bien, es decir, no estaba pensando ni en los juegos, o sea, que imagínate, ¿no? Y entonces hay veces que se nos va un poco, ¿no? Decir, bueno, que es una niña así Y que sobre tiene todo estar proyectos. cómodas, porque cuando se trabaja con miedo, que hay muchas niñas también que van con miedo a trabajar, que sí, Claro, claro. que responden porque hay Sí, talento, porque las cosas se hacen bien, no quiere decir que no se entrene bien, pero el es ambiente, la armonía que se crea, pues favorece que el proceso sea mucho más rápido claro, y mejor, ¿no? Que al final es lo que se claro. trata. Eso es, sí, y que luego cuando yo siempre digo, ¿no? Cuando deje la gimnasia, porque al final la gimnasia acaba, y cuando Ujú. deje el deporte, que lo que le quede sea positivo, ¿no? Y que lo que le quede le haya valido de algo, pero porque si no, lo que va a querer es decir, no quiero saber nada más de esto y no quiero saber nada más de mi entrenadora, ¿no? Que muchas veces pasa. Y yo tuve el ejemplo, ¿no? Yo tengo entrenadoras en las que son vamos, personas que no me las quite nadie en mi vida y tengo otras entrenadoras que no hicieron mella, ¿no? En mi corazoncito. Bueno, creo que es María, ¿no? La compañera que al final abandonó Es María, la María compañera, Pardo. ahora me lío con los nombres. Sí. Que no, Ah, no he no. llegado, no sé si cuentas más sobre ella, que acaba marchándose. No sé si fue una retirada, no lo tengo todavía claro porque estoy Sí. a mitad, pero bueno, ella no sé si fue un caso, porque no lo aclaras. No sé, que le pasaba algo, que no estaba a gusto, que al final dejó la concentración de donde estabais viviendo el equipo nacional y luego sí que la volviste a ver en tu tierra y estaba feliz de la vida, pero al final la acabó Sí, dejando el deporte, sí, ¿no? sí, 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 es verdad, otra María, es verdad. No sabía con Ahora qué. que Sí, que también me. me bailan los yo- nombres, que Sí, sí, ella, como eso nombras a es, al tantas. final. Al final, a mí me pasó cuando yo llegué, ¿no? Yo llegué y ella era compañera mía y lo que dices, ¿no? Yo no le veía la alegría con la que yo consideraba que tenía, ¿no? Y al final creo que eso es fundamental. Y me acuerdo que yo les dije a mis padres, ¿no? Por mucho que yo quiera seguir aquí, si yo pierdo mi esencia, llevarme a mi casa, porque al final, bueno, pues al final siempre tienes que tener una persona, ¿no? Seas niño, seas Ujú. adulto, siempre tienes que tener a alguien que te diga que a veces se nos va, porque a veces querer conseguir un sueño pues hace que pierdas un poco, ¿no? La línea por donde tienes que ir. Y es verdad, me pasó con una compañera que yo vi que no era feliz y de hecho se fue y porque Ujú. no estaba siendo feliz allí. Que aquí también es muy importante la familia, la estructura que te marcan, porque como tú dices, no todo vale, pero que para tener ese equilibrio siendo tan pequeñitas, el entorno es súper súper importante. Aprovechando que has comentado que esto no dura toda la vida, que esto se acaba, han preguntado también antes cómo fue la retirada, entonces ahora me quiero meter con ello. Pero primero, que me cuentes la reflexión que haces sobre la medalla. Sí, la medalla muy bonita, muy importante, era lo que yo quería, pero luego cuando esto acaba, la medalla, ¿qué es? ¿No? ¿Dónde Pues me lleva? Me sí. ayuda a lo que viene después o se congela? Se congela, se congela. Es verdad bueno, pues eso, el tiempo me enseñó que al final la medalla es un metal y que lo importante era todo lo demás, ¿no? Y es verdad bueno, en mi caso, bueno, pues yo me retiré y pasé un tiempo muy difícil que psicológicamente no estaba bien y porque además toda esa familia deportiva que tenía a mi lado desapareció. Uh -huh. Entonces yo tenía 18 años, pero al final pues era una niña, ¿no? O sea, era muy madura para muchos aspectos, pero al final no deja de ser una niña y de repente no entendía que toda esa familia que yo tenía a mi lado, deportiva, cuando dejé de ganar medallas, desapareciera, ¿no? Y entender eso es lo que me costó. Y la importancia, como hablábamos antes, la importancia de los tuyos, ¿no? Porque yo salí adelante por los míos, por la gente que yo tenía cerca y por los entrenadores que había tenido importantes, por mis padres, por mi familia, por mis amigos y al final salí adelante por eso, ¿no? Pero me costó mucho el de repente de ser campeona olímpica, volver a mi casa y que de repente toda esa gente que estaba a mi alrededor cuando yo estaba en el podio, pues no estuviera después. Al final la retirada es una fase del deportista que todo el mundo rehuye de ella, pero por la que todo el mundo pasa. Sí que es cierto que no todas no son iguales
no llegan en los mismos momentos, a veces está más preparado, a veces está menos, pero sí que, bueno, que se pasa una fase de duelo precisamente por todo ese vacío que te queda, por toda esa pérdida, porque al final todo esto que estás diciendo de esa familia deportiva, bueno, pues era tu día a día, era tu rutina, era lo que amueblaba todo tu alrededor y de repente es como una casa vacía, ¿no? Me veo en el medio y digo, ¿y ahora qué? Y sobre todo la edad. Sí, sí que creo lo que has dicho tú de cada retirada es un mundo, pero sí que, o sea, sí que es verdad que nos une todos el duelo, pero sí que creo que depende de cómo sea la retirada, se pasa mejor o se pasa peor. Hay miles de deportistas y es verdad que todos tenemos algo en común, pero no es lo mismo que tú te retires porque quieres a que no te retires porque quieres, o en mi caso fue una decisión técnica, o en el caso de una lesión. O sea, yo creo que la forma en que te retires hace mucho en cómo lo enfrentas después. O sea, creo que sí que marca la forma de tu retirada, sí que marca luego un poco tu después, ¿no? Y cómo lo puedes afrontar después. La decisión técnica entiendo que, bueno, que genera un poco más de frustración por el hecho de que no depende de ti, porque que te lesiones, dices, vale, pues bueno, Entra tengo una dentro del lesión, juego. no hay más, no depende de terceros, no depende de mí, es una cuestión de imposibilidad de mover mi rodilla. El por edad, bueno, pues es por edad, ha llegado mi ciclo y se ha terminado, pero cuando viene de algo exterior, entiendo, y sobre todo la edad que tú tenías, entiendo que eso para digerir es más complicado, ¿no? Porque tampoco sé si en ese momento se entiende, no se entiende, si te conforma lo que se te dice, no sé Que, cómo, si me puedes sí, detallar un poquito más, me gustaría cómo lo viviste. sí, muy, muy difícil. Es verdad que yo, bueno, a mí en mi caso, en el libro lo cuento, en mi caso fue No he por una llegado, decisión. Es ya lo que, leo. ¿has llegado? ¿No has llegado? No he llegado. Ah, vale, Pero vale, bueno, vale. me puedes hacer Bueno, un spoiler, no pasa vale, nada. vale. En mi caso, bueno, pues fue una decisión técnica porque creían que tenía que pesar un determinado peso y no lo pesé, pesé 2 kilos de más de lo que ellos me pedían y entonces decidieron que no podía continuar en el equipo nacional. Entonces, claro, fue durísimo. Yo tuve que afrontar ser bajita y luego ser gorda, es que lo tuve todo yo. Pero es curioso porque a los inicios eras como la privilegiada, ¿no? Que te daban Sí, incluso más flexibilidad en cuanto a comer chocolate y a comer efectivamente, chuches, porque efectivamente, tú no tenías, bueno, que estabas bien en el peso y que nadie se sí. preocupaba en exceso por ti porque fluías. Así es, así es. Era una niña muy delgadita y necesitaba a veces extra de comida, ¿no? Pero es verdad que luego, después de los juegos, bueno, pues yo desarrollé y mi cuerpo cambió y entonces, bueno, pues empecé a engordar, pero bueno, estamos hablando de engordar que seguía siendo muy delgada, ¿eh? Y entonces es verdad, pero que mi cuerpo empezó a cambiar. Y bueno, es verdad que yo luego además tenía procesos de comer de más, de comer mucho y entonces, bueno, pues luego entre regular todo esto, bueno, pues tuve unos kilos de más que no quitaba. Y entonces, bueno, decidieron ponerme una fecha para adelgazar. Adelgacé 3 kilos, pero me ¿Con faltaron cuánto otros. margen? O sea, cuando te marcan la Un mes, fecha, un mes. La verdad es que la forma, lo digo en el libro y yo siempre lo digo, ¿no? Porque ahora, a día de hoy, yo siempre saco todo el aprendizaje de todo. Y el libro, desde luego que no fue una manera de criticar a la rítmica. Es más, no, fue una ayuda para que no vuelva a pasar, ¿no? uh-huh. Porque yo no creo que se hicieran bien las cosas, no, no pasa nada, no creo que se hicieran bien. Creo que, bueno, me mandaron un mes a mi casa y me dijeron que, mira, aquí lo dice un En compañero, Navidad. en Navidad me mandaron un mes a mi casa y me dijeron que el 26 de diciembre tenía que volver a Madrid y pesar 5 kilos menos. Entonces, creo que bueno, las formas no fueron correctas, ¿no? Porque fue en plan de, tienes un problema, solucionatelo en tu casa, porque me tuve que ir a mi casa con mis padres y entonces adelgaza y si no adelgazas te echamos. El día 26, ¿no? Ahora con el paso del tiempo, pues de una manera ya un poco más humorística, pero yo siempre digo, ¿no? Pues podías haberme puesto el día 23, más que nada por pasar la Nochebuena, ¿no? Que ya hasta ese detalle, ¿no? Una cosa tan tonta como no esperar al día 25, ¿no? Porque el día 24 y día 25 en mi casa pues se cenó una cena light, no hubo turrón, bueno, pues al final toda mi familia tuvo que hacer Se ese esfuerzo. solidarizó. Eso es, tuvo que hacer ese esfuerzo. El día de Navidad yo me fui a hacer mis entrenamientos. Entonces, bueno, pues al final tuvo que hacer ese esfuerzo y el día 26 yo sabía que no iba a pesar porque yo me pesaba en mi casa, sabía que pesaba 2 kilos de más y entonces me dijeron que tenía que irme y que mi vida deportiva acababa ahí, ¿no? Y fue así, fue tal cual. Has pesado 2 kilos de más, esto es una norma y la tuve que aceptar. Era una norma y me tuve que ir a mi casa.
Mira, dice que Jaime que cuando vio el documental que hicisteis que lloró y todo de Sí, impotencia. La verdad que sí, que lo cuentas ahora con esa cara, ¿no? De aceptación y el sí. transcurso de los años obviamente te ha hecho colocar cada cosa en su sitio, pero si nos ponemos, ¿no? En la piel de esa niña de 18, ¿verdad? 18, 18, 18 años. pero sí, que no había hecho otra cosa que gimnasia, ¿no? Y de repente, bueno, pues no lo entendía muy bien yo tampoco, ¿no? Además, Emilia Boneva, que era la seleccionadora, ya no estaba. Ella me apoyó mucho porque yo hablaba mucho con ella por teléfono y me apoyó mucho, pero no, yo no lo entendía, ¿no? Después de ser campeona del mundo, campeona olímpica, no entendía que mi carrera deportiva acabara por 2 kilos. O sea, no, mi cabeza no llegaba a entenderlo. Entonces, me fui a mi casa. Y sí que es verdad que mis padres me protegieron mucho a nivel mediático, porque tuve muchísimas más ofertas mediáticas de programas de televisión, de periódicos, de todos los sitios, muchas más que cuando gané una medalla de oro, ¿no? Lo que es, bueno, pues lo que es la prensa, un poco el morbo que Ujú. quiere todo el mundo. Y es verdad que ahí mis padres me protegieron mucho, no me dejaron ir a sitios a televisión, ¿sabes? Me prohibieron ir a muchos sitios donde yo psicológicamente no estaba bien y me hubiesen comido, ¿no? Y me hubiesen, la verdad es que hubiese sido mucho peor. Entonces, la verdad es que lo pasé en mi casa con la ayuda que pude, porque mis padres tampoco estaban preparados para gestionar todo eso. Y era una ayuda familiar, no tenía una ayuda profesional y fue complicado. Pero ese es otro tema. Da igual, hemos pasado 12 años desde que escribiste el libro y muchos más desde que viviste esta situación, pero a día de hoy sigue habiendo mucha carencia de recursos a la hora de facilitar la retirada a los deportistas, que de hecho también lo pones en el libro, ¿no? Un poco Mm, esa queja o esa manera de decir que el deportista se pega toda la vida trabajando para su deporte y que luego, pues, que poco más que se queda desnudo, sin nada, sin todo lo que le rodeaba y que a día de hoy, por eso tan importante, ¿no? El inculcar los estudios, la formación, el plan B, que no lo utilizas, no pasa nada, pero estate preparado, que hay muchos sí, deportistas que tienen miedo a la retirada, que ya saben que su ciclo está acabando y que están ahí a medio gas y ahora encima no disfrutando, pero les da tanto miedo lo que viene después, que son tantos los interrogantes que aparecen en su cabeza, que por eso retrasan. Y hay un montón de deportistas de élite que no disfrutan con su deporte, que ya se hubieran retirado. Pero es precisamente esto, decir, ¿qué hago luego yo? ¿Qué hago con mi vida si toda mi vida es esto, ¿no? Un poco claro, la... por eso es tan importante vuestro papel, ¿no? El papel de, yo siempre lo digo, nos preocupamos tanto de pensar que mi cuerpo tiene que estar bien, de entrenarlo. ¿Y qué pasa con la cabeza? La cabeza creo que tiene que ir a la par. Y creo que los psicólogos sois fundamentales, estar al lado de un deportista y que se trabaje también su parte mental y su parte emocional, ¿no? Y ese acompañamiento que tiene que haber para, bueno, pues para decirle lo que hay y lo que dices tú, que se prepare un plan B, porque la retirada es parte del deporte. Uh -huh. Entonces, al final, bueno, pues es como estar aquí, ¿no? Nacemos y nos morimos, ¿no? Es algo que tenemos que asumir. Entonces, creo que es muy importante que cuando sabemos que algo va a pasar, pues estemos mucho mejor preparados, ¿no? Porque si no, nos pilla todo como muy de, bueno, pues lo pasamos como lo pasamos los deportistas, ¿no? Entonces, creo que ese acompañamiento, esa parte psicológica, esa parte mental, creo que es fundamental para un deportista para que el momento de su retirada sea algo pues meditado, preparado y sobre todo sea algo bueno, sea algo positivo, que no sea algo Uh negativo, -huh. ¿no? Que no sea algo que para que le, ¿no? que le pese el resto de los años. Pasa que como nadie quiere que llegue a esa etapa, es como que nadie pierde tiempo pensando en ella hasta que te invade y ya pues pocas cosas podemos hacer o menos de las que se podrían haber hecho. Y bueno, Claro, esto claro. es como todo, ¿no? Al final dices, hasta que lo pierdo no me doy cuenta de lo que tenía, ¿no? Pues lo que dices tú es como, no quiero que llegue y entonces no lo quiero preparar, pero es algo que tenemos que decir a todos los deportistas, ¿no? Que es algo que hay. O sea, es que cualquier niño que empieza a hacer deporte tiene que saber que habrá un momento en el que Que deje se de acaba. hacerlo. Y creo que cuanto antes bueno, pues antes lo interioricemos y antes sea mucho más fácil ese planteamiento para un deportista, pues será Y mucho sobre todo mejor. no entender solo la retirada como ciclo físicamente que ya no, mi edad no me permite seguir, sino que también se pueden contemplar y explicar que puede pasar por decisiones que no controlemos, que sea una lesión, que sea una decisión técnica como fue tu caso, o algo que venga del exterior, que todavía es más, yo creo, más frustrante por lo que hemos hablado y que también puede aparecer, ¿no? No vivir en la burbuja de, no, yo hasta que tenga tantos años
bueno, es que la vida deportiva trae muchas alegrías, pero también trae cosas que no son Claro, tan fáciles de gestionar y que cuanto más conocimiento, más recursos, los psicólogos estamos haciendo un gran papel en esa fase, ya no solo abordándola cuando llega, sino en la prevención y sobre todo desde que son jóvenes, cuando tenemos ya deportistas que trabajan con nosotros, sobre todo darle la importancia y tanto en los clubs también, ¿no? Que se fomente, que se estudie, que se tenga en cuenta, que se valore, que se esté pendiente, que no sea algo independiente, al revés, complementario, dar facilidades de claro. estudiar, dar flexibilidad para que no llegue un niño con talento y habilidades en un deporte y buen estudiante y que tenga que llegar a un punto en el que diga, no, tengo que decidir porque las dos cosas no puedo. Bueno, pues yo creo que poco a poco en ese sentido vamos mejorando y en eso estamos todos, ¿no? Aportando nuestro Eso es. grano de arena y bueno. Tania, para mí un lujazo, de verdad, estoy muerta de ganas de poder acabar el libro, te escribiré Que, para decirte sí, y a ver si tengo el quiero saber gusto tú. de que... Eso. ¿Perdona? Que quiero saber qué te parece cuando Sí. No, acabes. no, que te voy a ir dando detalles igual que tenía todo aquí meticulosamente en la cabeza y Qué bien. ojalá puedas firmármelo. Para mí sería, porque tengo casi todos, bueno, hay alguno que me escapa, pero me Pues gusta entonces eso está hecho, ¿eh? Eso está hecho, ¿eh? Hay que hacerlo. En cuanto acabe todo esto, que los libros se hay que hacerlo. firmen. Así Qué que bien. nada, pues mandarte un abrazo enorme, gracias por Gracias. compartir. La verdad que no lo puedes explicar mejor y sobre todo con la sonrisa que te queda hoy, que yo creo bueno, que es el ejemplo, ¿no? Y es con lo que te quedas, con ese abordaje a nivel general que te quedan pues, todos los recuerdos que te han hecho ser quien eres hoy, porque al final todo esto te hace crecer y a veces, bueno, te toca en un momento en el que es más complicado gestionar, pero bueno, Sí. gracias también a la familia que te dieron ese soporte y bueno, que eres una pedazo de campeona. Muchísimas gracias por contar conmigo y pasar este ratito juntas. Encantada, Muy Tania. bien. Gracias a los que Gracias. han estado. Se queda el vídeo guardado y lo subiré también a YouTube, así Muy que bien. para el que lo quiera ver completo, ningún problema. Muy Un bien. abrazo muy fuerte, cuídate y gracias otra vez. Gracias. Un besito. Hasta luego, gracias a Chao. todos.